se titula El pastor, las ovejas y los ladrones. El pastor, las ovejas y los ladrones. Bueno, yo he vivido en la sierra unos 3 años por lo menos, en la sierra de Huancavelica. Es una sierra, ahí lo único que crece pues es ichu y cactus en las zonas más cálidas. Y ahí se puede ver los corrales de las ovejitas, que son de piedra, se puede ver a los pastores, y se puede aprender mucho de ellos, ¿no? Entonces vamos, y por supuesto que ahí, igual que en muchos lugares, también hay ladrones, ¿no?, que se quieren llevar las ovejas. Entonces, ahora vamos a entrar en este tema, porque lo que queremos es que conozcan el corazón de nuestro pastor de pastores, que es Jesucristo. Amén, hermanos. Bien, entonces, pero este pasaje de Juan 10, 1 al 18, empieza de esta manera. Juan 10, del 1 al 18, es la parábola del redil, el lugar donde se guardan las ovejas, ¿no? Y ahí dice Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, ¿por qué Jesús no dijo solamente ladrón? ¿Por qué dijo salteador? Porque en ese lugar, en esa época, existían en efecto 2 tipos de facinerosos, si quiere llamarlos, ¿no? Los ladrones, que eran los que entraban en la casa, forzaban la puerta y se robaban todo lo que había ahí, ¿no? Ese era una de estas 2 clases de asaltantes. Luego existían los salteadores. Los salteadores eran los que vivían en el desierto, y cualquiera que viajaba por ese lugar era asaltado, ¿no? Igual que hoy día sucede cuando uno está yendo al norte y está en una zona árida, solitaria, vienen los asaltantes a detener el ómnibus y lo asaltan a todos los pasajeros, ¿no? En esa época, cuando la gente iba a hacer negocios de una ciudad a otra, tenía que pasar por una zona pues árida, solitaria, y ahí entraban ellos. Esos eran los 2 tipos de facinerosos que existían en esa época. Y contra ellos tenía que cuidar de las ovejas el pastor. El verdadero pastor se reconocía en que él estaba interesado en la vida de sus ovejas, en atenderlas, en cuidarlas, en protegerlas, en alimentarlas, en ser el que les proveía, el que las atendía, el que estaba atento a sus necesidades, y era el que era el guardián de las ovejas también, ¿no? Entonces, por eso dice: pero el que sube por otra parte, ese no es el pastor, porque el que sube por otra parte entra para poder robarse las ovejas, ¿no? Ahora, en esa época había también en la cerca de piedra, era una cerca de piedras, y en la parte de arriba ponían algunas plantas espinosas para evitar justamente que entraran, ¿no? Y ahí dice: mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, ¿no? Y Jesús, ¿por qué está hablando ese tema? Porque miren, en el capítulo 9, en el versículo 41, que es el último versículo del capítulo 9, Jesús le está hablando a los fariseos de que ellos son guías ciegos. Entonces, ellos le dicen a Jesús: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le dice con toda claridad: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si ellos hubieran arrepentido, Jesús los hubiera bendecido, pero ellos no querían reconocer que eran guías ciegos. ¿Por qué eran ciegos? Porque a ellos no les interesaba las ovejas. Ellos lo que querían eran
aprovecharse de las ovejas, sacarles dinero, todo el dinero que podía, esquilmarlas. A él no le interesaba la vida de las ovejas. Y entonces Jesús hace esta parábola para hacerles ver cómo ellos son guías ciegos, cómo ellos son malos pastores. Ellos están encargados de las ovejitas y sin embargo no están cuidando de ellas como debe ser. Más bien ellos están buscando sacar de ellas algo, mas no darles algo. Jesús dice: yo he venido para que ustedes tengan vida, pero no cualquier clase de vida, sino una vida abundante. El verdadero pastor va a buscar dar vida. El mal pastor va a buscar ver cómo se aprovecha de estas ovejitas y le va a quitar lo más valioso de ellas, que es su lana, ¿no? Y el mal pastor va a buscar robarles. En lugar de darles vida, ellos buscan cómo aprovecharse de ellas. Entonces, aquí tenemos algo que Jesús está tratando de enseñar a estos guías ciegos, a estos fariseos, y por eso hace esta parábola, la parábola del buen pastor, donde se conoce que un pastor es un pastor auténtico y donde un pastor es un falso pastor, ¿no? Y por eso, a causa de ello, Él les está enseñando esta parábola. Ahora Él dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. En el pueblo de Israel escuchaba la voz de su pastor cuando ellos respetaban el pacto con su Dios y cuando ellos obedecían la palabra de Dios. Cuando ellos respetaban la voluntad de Dios, ellos estaban capaces de escuchar la voz de su pastor, la voz de Dios. Y eso implicaba que ellos estaban respetando el pacto que Dios había establecido con su pueblo. Entonces, el ser ovejitas implicaba el ser obedientes. El ser ovejitas implicaba que a través de la obediencia ellos mantenían el pacto con su Dios y respetaban a su Dios, y eran ellos capaces de escuchar la voz de su pastor, la voz de su Dios, y Dios a cambio los protegía, los alimentaba, los guiaba. Pero eso sucedía en el contexto de una relación de amor entre ellos y Dios, una relación de respeto por lo que Dios había establecido que ellos tenían que hacer. Lo que Dios buscaba era que sus ovejitas fueran obedientes, porque a través de la obediencia las bendiciones del pacto iban a venir. ¿Cuáles bendiciones? Las bendiciones de sanidad. Yo soy Jehová, tu sanador, ¿no? Las bendiciones de prosperidad. Yo soy Jehová, Jireh. Las bendiciones de protección. Yo soy Jehová, Dios, el Señor. Él es mi bandera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el enemigo venía como un río en contra de ellos, el Espíritu Santo se levantaba y ponía su bandera a favor de su pueblo, y eso era un indicativo de una victoria segura. ¿Qué es lo que decimos nosotros? No importa el día que el diablo nos ataque, nosotros somos más que vencedores. El diablo viene contra nosotros y nosotros estamos gozándonos de la victoria que va a venir a nuestro favor. ¿Por qué tenemos tanta seguridad? Porque nosotros caminamos con nuestro Dios, porque nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor, porque nosotros respetamos el pacto que tenemos con nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, en esas condiciones, Él puede cuidarnos, protegernos, guiarnos, alimentarnos con su palabra. ¿Para quién es la palabra revelada? Para la ovejita que es obediente, ¿no es cierto? ¿Para quiénes son las bendiciones de sanidad, de prosperidad? Para la ovejita que camina detrás de su pastor, ¿no? ¿No es cierto?
Entonces, eso es lo que el Señor está tratando de hacer ver. Y está haciéndoles ver a estos líderes judíos que ellos no son buenos pastores. ¿Por qué? Porque no están interesados en las ovejas, no están interesados en hacer lo que está en el corazón de Dios, que es cuidarlas, protegerlas, alimentarlas. A ellos no les interesa eso, a ellos no les interesa la vida de ellas, a ellos lo que les interesaba era aprovecharse de las ovejas, ¿no? Es muy diferente. Entonces les está diciendo, pues, ustedes no son verdaderamente, no están cumpliendo con la función que yo les he dado, que es ser verdaderos pastores. Entonces, dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, ¿no? Cuando Dios trata contigo, Dios te llama por tu nombre. Él te conoce. Y cuando tú sabes que Él te habla, tú sabes que está hablando a ti, no le está hablando al vecino, ¿no? Y cuando Él te ordena hacer algo, no es para mi amigo, pues, que es un poquito más piadoso, pues, no, para él, pues, pero yo todavía no tengo ese crecimiento. Cuando Dios te habla, es la hora de obedecer, ¿no? No es la hora de hacerse el sueco, como decían antes, ¿no? O de hacer que, no, bueno, eso es para los santos, yo todavía me falta mucho. No, mis ovejas oirán mi voz. ¿Por qué oyen su voz? Porque ellas están dispuestas a obedecer, a seguir, a confiar en Él, ¿no es cierto? Entonces, dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿dónde va? Él va delante de ellas. ¿Por qué va delante de ellas? Porque Él las protege. ¿Y por qué Él va delante de ellas? Porque Él va a defenderlas. ¿Y cuál es el papel de ellas? Cuando el enemigo ataque, Él las va a defender y ellas tienen que confiar en Él, ¿no? Cuando viene una prueba a tu vida, tú tienes que confiar en Él. Él va a echar fuera al enemigo, Él va a echarlo fuera e irse con la cola entre las patas, ¿no? Pero tu trabajo es confiar en Él. Tú no puedes hacer el trabajo del pastor. Tú no puedes hacer el trabajo del pastor. No puedes tú pretender defenderte tú mismo o tú misma. Ese es trabajo del Señor, ¿no? Confía en Jehová y haz el bien, dice un salmo, ¿no? Confía en Jehová y haz el bien, y te apacentarás en su verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Eso es lo que sucede. Hay una atmósfera de confianza en la persona que confía en el Señor, porque Él es el que lo sabe todo. Él es el que tiene todo el poder. Él es el que puede hacer las cosas en la forma correcta. Por eso es que Jesucristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, dice Pablo, ¿no? Dice entonces, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A veces hay personas que dicen, sí, pero yo oro a Dios, pero no escucho su voz. Bueno, eso sucede cuando nosotros no tenemos la costumbre de estar al costado de Él, tratando de escucharle, ¿no? Pero si tú quieres escuchar la voz de Dios, acostúmbrate a estar con Él. Ten tu tiempo de oración, ten tu tiempo de meditación en la palabra, camina con Él, y cuando Él te pida hacer algo, obedécele. Y entonces, ¿qué va a suceder? Tu corazón va a estar alerta a la voz de tu Dios. Porque cada vez que Dios te habla, ¿para qué te habla? Pues te habla para bendecirte, ¿no? Entonces, tú eres el más interesado en que cuando Él habla, a ver qué está diciendo, ¿no? Porque el Señor tiene una sorpresa para ti. Te va a hacer conocer más tu corazón,
te va a hacer conocer su poder, te va a hacer conocer sus planes para ti, sus planes para tus hijos y cómo es que tú intervienes ahí. Las cosas que Dios habla son maravillosas. Entonces, tu corazón va a estar listo para escuchar y recibir lo que Él tiene que decirte. Amén, hermanos. Bien, por eso es que las ovejas escuchan su voz, porque no es simplemente la voz de un noticiero, pues no, noticia, último minuto, no es eso, pues no. Dios no te da, no está halagando tu curiosidad, Él está buscando edificarte como un siervo de Dios. Cuando Él habla es el tiempo de escucharle, porque queremos saber qué buena noticia nos tiene Él en este momento, porque caminar con Él es caminar con el Evangelio, ¿no? Es tener siempre una buena noticia para nosotros. Bien, entonces dice, y dice, a este abre el porteo y las ovejas oyen su voz y las ovejas llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, ¿no? Bueno, a veces los pastores ponen a sus ovejas todas en un solo redil y todas se mezclan, pues, ¿no? Pero qué bien las ovejitas conocen la voz de su propio pastor. Cuando el pastor les silba de una forma peculiar, las ovejas salen toditas detrás de su pastor, así estén dispersas en medio de otras. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nuestro Dios nos habla, estamos listos para obedecerle. Y nos hallamos que lo que estamos haciendo, de repente, es un trabajo conjunto, ¿no? Y cuando Él nos ordena predicar la palabra a toda criatura, nos encontramos predicando todos, obedeciendo a nuestro pastor. De repente cada uno en su lugar, pero todos estamos haciendo su voluntad. Bien, acá dice, cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Por qué la gente de Israel no obedecía a sus pastores? Porque ellos no entendían el corazón de Dios, no entendían el plan de Dios para el pastor en relación a sus ovejas. Y ellos buscaban solamente esquilmar a las ovejas. Así que cuando ese pastor las llamaba, ellas en lugar de ir, huían. Porque decían, ahí viene el que nos va a robar, ahí viene el que nos va a esquilmar, ahí viene el que se va a aprovechar de nosotros, ¿no? Entonces, las ovejas huían cuando la voz no era del verdadero pastor. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, ¿a quién? A los fariseos, ¿no? Pero dice que ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué no entendieron? Porque no podían escuchar. Sí podían escuchar, sin embargo, oían y no entendían. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Él. Su corazón estaba lejos de Dios. Porque ellos eran desobedientes. Porque ellos pecaban contra su prójimo en una forma solapada. Extorsionaban a la gente más pobre, a las ovejitas más pobres, a eso los extorsionaban. Extorsionaban al huérfano y a la viuda. Entonces esa gente era pues de lo peor, ¿no? Y por eso es que cuando Jesús les enseñaba, ellos no entendían. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido por el pecado. Y cuando Dios nos habla, nosotros debemos tener un corazón listo para obedecer si queremos tener un corazón que acoge al corazón de Dios. Y entonces tú vas a entender quién es Dios, porque vas a entender su corazón. Bien, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
¿Cómo? ¿No era que Jesús era el pastor? Y ahora ¿cómo dice que es la puerta? ¿No? Pero ¿qué sucede? Que ha habido estudiosos que han visitado Palestina y han encontrado por qué motivo los pastores se podría decir que son también la puerta. ¿Por qué motivo? Porque ellos, para cuidar a sus ovejas, a veces no hay una puerta física hecha, ¿no? Hay simplemente una abertura, y en esa abertura el pastor se acuesta y se duerme. O sea que él hace no solamente de pastor, sino de puerta, para evitar que las ovejas escapen, pero también para estar listo para defenderlas. Y entonces es un poco eso lo que Jesús está tratando de hacer ver, que Él cumple una doble, que Él no solamente cumple la función de pastor, sino cumple otras funciones, ¿no? Bien. Luego dice, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Eso era una cosa que iba contra los fariseos, ¿no? Ellos son ladrones y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Entonces la gente decía cuando escuchaba a Jesús, nunca hemos escuchado a un hombre como este, porque habla como quien tiene autoridad. ¿Quién es el que tiene autoridad? El que puede hablar con amor a otro. Pero ellos no tenían amor, ellos tenían más bien un corazón que quería robar. Entonces Jesús sí tenía un corazón que los amaba, amaba a sus ovejas. Y por eso Él dice, todos los que antes de mí vinieron y que se llaman pastores de sus rebaños y que son estos fariseos, todos ellos son ladrones y salteadores. Y todavía dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué? Porque va a seguir al verdadero pastor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida, Él se está refiriendo a la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, para que tenga la salvación. En cambio, ellos, los fariseos, enseñaban para corromper a los futuros pastores, ¿no? Y no hacían nada, en realidad, a favor de su pueblo. Para ellos no eran sus ovejas, sino eran el objeto de su ambición. Y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahora Jesús se identifica con el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Por qué? Porque cuando viene el salteador, el ladrón, él se enfrenta. Y a veces sucedía de que por defender a sus ovejas, el ladrón o el salteador lo podía matar, o también un lobo también podía venir y destrozarlo en su intento por defender a sus ovejas, ¿no? Entonces, a veces el pastor era capaz de dar su vida por sus ovejitas, y Jesús toma ese modelo para Él decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Él paga el precio para que sus ovejas sean salvas. Eso fue así exactamente lo que ocurrió con la vida de Jesús. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El que es un asalariado, el que trabaja cuidándolas por dinero, él
el asalariado no tenía la responsabilidad de defenderlas. Lo único que podía decir, bueno, vino el lobo y se las comió, pues, y yo me puse a salvo, ¿no? Así decía la ley, en la ley de los judíos. Entonces, lo único que él tenía la obligación es de traer una prueba de que habían sido destrozadas, pues, por un lobo. Traían una prueba, una oveja degollada, así, y lo mostraba a los dueños, y con eso quedaba exonerado de toda culpa. Pero él no las defendía, más bien él se escondía. Eso era la actitud de los fariseos con relación a las ovejitas. Venía el diablo, destruía las ovejas, y el fariseo no hacía nada para defenderlas, no hacía nada para orientarlas, no traía palabra buena para hacerles ver cómo defenderse. Eso es lo que estaba pasando. Eran malos pastores. Y él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Miren esa palabrita, conozco. Cuando una persona respeta el pacto que ha hecho con Dios, cuando una persona se hace hijo de Dios, él empieza a tener intimidad con Dios. Él tiene el derecho de tener intimidad con Dios. Ya no os llamo siervos, ¿sois qué cosa? Mis amigos. Entonces, cuando uno es un creyente, uno tiene la potestad de ser amigo íntimo de Jesús, de conocer las cosas más profundas de su corazón, tan solo por buscarlo, tan solo por ponerse a sus pies. La persona va a conocer lo que hay en el corazón de Dios. ¿Y qué es lo primero que va a conocer? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios por sus ovejitas? Así que el que tiene intimidad con Dios, lo primero que va a tener en su corazón es un gran amor por la salvación de las almas. Un gran amor porque él conoce el corazón de su Dios, conoce la compasión que él tiene por ellas, así que él va a identificarse con esa voluntad de que todas ellas sean salvas. Va a salir y va a predicar y va a compartir la palabra. ¿Por qué? Porque uno conoce el corazón de su Dios y sabe lo importante que es para él. Y si es importante para él y él es mi amigo, también es importante para mí. Y voy a hacer lo que está en su corazón porque yo amo a mi Dios. ¿Ve? Y por eso es que dice, pues, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Cuando él dice conozco a mis ovejas, quiere decir que este pastor conoce el corazón de sus ovejas y conoce la voluntad y el deseo y el anhelo de hacer lo que él quiere, ¿no? Y también dice que las ovejas conocen su corazón. Hay un compartir, hay una facultad que tenemos nosotros los creyentes de acercarnos a Dios y de conocerlo, no de un modo formal, pero de un modo íntimo, porque Él nos va a revelar lo que hay en su corazón. Cuando tú eres amigo de alguien, esa persona te va a conocer de un modo íntimo, ¿no? Te va a conocer cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tú lo vas a conocer tal como es, ¿no? Igual va a suceder con Dios. Él te va a revelar su corazón, todo lo que hay ahí, pero Él también te va a conocer a ti tal como eres, pero también va a saber que tú eres fiel. Y por ser fiel, tú vas a empezar a corregir tus errores, vas a empezar a seguir el camino de santidad. Bien, entonces dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí Jesús se está refiriendo a los gentiles, que no pertenecen al pueblo de Israel, pero que también esas ovejas están llamadas a formar parte de un solo redil. Y Él como pastor
del pueblo de Israel, pero también de los gentiles que han aceptado a Él como Señor y Salvador. Entonces, Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué hace un siervo de Dios? Da su vida por el Señor, ¿no? Por ejemplo, si usted conoce a un gran siervo de Dios, va a saber que es una vida de entrega, ¿no? Va a saber que esa persona ha ido donde Dios lo ha mandado, ha ido. Y él ha regado una gran cantidad de bien, una gran cantidad de bendición ahí donde ha ido. ¿Por qué? Porque él ha obedecido y ha sido un canal de bendición para todas esas ovejitas que clamaban por un pastor. Y él tomó ese lugar porque era la voluntad de Dios. Y esa ovejita empezó a vivir, se afirmó, creció, se fortaleció y se multiplicó. Y empezó a hacer esa ovejita bendición para otros. Yo recuerdo el caso de estaba en una revista, leí esa historia, ¿no? Había un pastor que le predicó a un drogadicto. Entonces el drogadicto ni caso le hacía, pues no creo en esas cosas, no, ¿para qué? Entonces el pastor, el Espíritu Santo le iluminó, le dijo, bueno, y es más, le dijo este chico, si tú me das esa Biblia, me voy a fumar toda la Biblia. Entonces, pero el Espíritu Santo le dio una luz a este pastor y le dijo, bueno, pero te doy la Biblia, pero hacemos este acuerdo. Tú lees una página, primero lees la página completa de la Biblia y después te la fumas. Así fue, pues, el hombre empezó a hacer así. Empezó con Mateo y empezó así poco a poco a Marcos, Lucas, Juan. Cuando llegó a Juan empezó el capítulo 1 y se lo fumaba, el capítulo 2 se lo fumaba, pero cuando llegó a Juan 3:16, ahí el Señor tocó su corazón y este hombre empezó a buscar a Dios y empezó a ser removido adentro y empezó a conocer a Dios frente a frente. Y ese hombre se convirtió y se olvidó de todo su vicio y se entregó al Señor y fue un hermano, empezó a predicar la palabra, ¿no? Fue un hermano bien conocido, hasta que finalmente un día fue a una convención donde había muchos pastores. Y aquí estaba este pastor que le había predicado hace muchos años, ¿no? Entonces le dijo, pastor, ¿usted se acuerda de mí? No me acuerdo. ¿Quién eres tú? ¿Recuerda usted ese drogadicto que usted le entregó una Biblia y que le dijo que se iba a fumar toda la Biblia? Ese soy yo, le dijo. ¿No? Dios hace cosas asombrosas, ¿no? Dios hace cosas asombrosas. Solamente tenemos que dejarnos guiar por el Señor y hacer lo que Él nos manda. Y cosas muy grandes van a ocurrir con nosotros. Bien, y por eso dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Era su sacrificio en la cruz, el precio para salvar. ¿Por qué? Porque Él era el buen pastor. Dice ahí en el versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Por qué hay disensión? ¿Por qué hay disputa? Porque había gente que tenía el corazón abierto para Dios y aquí había gente que tenía el corazón endurecido. Y entonces, estos que tenían el corazón endurecido, pues no podían creer lo que Jesús estaba diciendo. Le parecía una locura, y le creían que Él era un enviado del diablo, cualquier justificación. ¿Por qué? Porque ellos no querían cambiar. Ellos querían vivir como siempre, pero para vivir como siempre, ellos tenían que rechazar la palabra de Jesús y llamarlo loco o endemoniado. O sea, lo peor que puede tener un hombre es perder la razón o estar poseído. Y ellos lo llamaban así para poder ellos justificar su estilo de vida.
En cambio, los otros, había otros que sí escuchaban. Entonces, por eso había disensión, pues, porque había algunos que le daban razón a Jesús y eran bendecidos por Dios, ¿no? Y otros que rechazaban a Jesús. Y nosotros estamos del lado de Jesús y tenemos el corazón abierto para el Señor y tenemos que obedecer la voz de nuestro pastor. Amén, hermanos. Bien, vamos a quedarnos ahí. Y ahora voy a pedir, si alguna persona nos visita por primera vez, este es el día de salvación. Este es el día donde tú puedes ser un hijo de Dios, puedes convertirte en una ovejita del Señor, pero también tener acceso a toda la protección de Dios, a toda su sabiduría, a todo su poder. Cuando Dios te hace tu Dios, Él va a buscar para ti, o Él ya tiene un plan para ti, ¿no? Donde tú vas a tener todo lo que tú necesitas en esta vida. Solamente tienes que seguirlo y obedecerlo, y tú vas a recibir bendición y ser una bendición para muchos. Si hay alguno que nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, esta es tu oportunidad de recibir tu salvación hoy día. Si nunca lo has hecho, por favor, levanta la mano. Si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, levanta la mano. Bien, acá todos entonces somos creyentes, tenemos esa gran comisión donde el corazón de Dios está a favor de todas aquellas personas que no conocen a Jesús y que están clamando por conocerlo y que están clamando por ser libres. La respuesta la tenemos nosotros. Amén, hermano. Bien, pero de todas maneras, como nos están viendo en esta grabación, y hay alguna persona que nos está viendo a través del YouTube, queremos que tú, amigo, nos sigas en esta oración si quieres recibir la salvación, y toda la congregación inclina ahora sus cabezas para seguirme en esta oración. Tú, amigo, que nos has escuchado en esta palabra de fe que te está invitando a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, a recibir tu salvación, síguenos en esta oración y todos los demás nos van a seguir. Padre Santo, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a salvarme. Tu palabra dice que si yo confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyere en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Y yo lo estoy haciendo ahora, Señor. Señor Jesús, ven a mi corazón, dame la vida eterna. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Padre, te damos gracias por la salvación que me ha sido otorgada. En el nombre de Jesús,